Buena tarde. Espero que hoy te encuentres maravilloso y en paz, entendiendo que tienes una relación o intimidad con tu Padre Celestial. Y mi inquietud hoy es mostrarte el por qué es necesario las cosas así, en que entendamos el propósito del cuerpo, de enfocarnos en las cosas que en la escritura están, y del por qué debemos de hacerlo de esa manera, ya que Él es el que está revelando las cosas, ya es el que está revelando todo lo que comenzó a hacer. La importancia de nosotros prestar mucha atención, como lo dice la escritura. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien de estar atento como una candela que alumbra en un lugar oscuro. Y esta es la importancia de prestar atención a lo que la escritura está haciendo. El cuerpo. Debemos tener muy en cuenta que somos el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cuerpo tiene muchos miembros. Y enfocado en lo que la Escritura está mostrando, importante es que le prestemos atención a ello. La Escritura dice, y entrando en lo secreto, cerrando la puerta, ora ahí en lo secreto, cerrando la puerta y entrando al cuarto, cerrando la puerta, entra en lo secreto. Resulta que somos templo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu mora en el creyente. Está dentro del creyente. Entonces, mi intimidad, mi comunión es con el que está dentro de mí. Y como está dentro de mí como hijo y entendiendo ya su escritura, su palabra, entro dentro. Eso es meditar. Meditar no es orar, porque muchos toman la escritura y toman partes de la escritura que habla sobre la oración y orar es hablar. Cosa es, ¿qué es lo que tú estás hablando con tu Padre? Porque si Él en mí está, ¿cómo es mi oración con Él? ¿Cómo es mi comunicación con Él? Si Él es el que me está hablando a mí primeramente, porque si soy su hijo debo prestar mucha atención a lo que la Escritura está mostrando. Entonces, entrando en esa intimidad, en lo secreto, medito, porque Él me lleva a meditar su palabra. Me lleva a estar claro en su palabra. Mira lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, en esto mismo mostrad. En vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza y en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios y en el temor de Dios amor hermanable y en el hermanable caridad. Si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos. La meditación sobre esta palabra que el Padre, nuestro Padre, que habla a través del Hijo, por el Hijo, en la cabeza. Pero déjame terminar este texto. Y dice, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas es ciego y no puede
ver de lejos, estando olvidado la purgación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más trabajad, mira esto, lo que nuestro Padre nos está mandando, trabajad en esto, que he leído anteriormente, en lo que tengo que estar concentrado, en lo que tengo que estar haciendo. Ese es mi trabajo, es el trabajo del creyente hoy día. En la intimidad, en esto debe estar meditando y en eso debe estar trabajando. ¿Por qué? Porque no lo va a dejar estar ocioso, ni estéril, ni estéril. Entonces, el trabajo del creyente hoy día es ahí. Ese es su trabajo, porque lo cosas que están sucediendo lo que sucede en el hogar, con la esposa, con los hijos, con los de afuera, en el trabajo, en todas partes donde uno debe estar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Dice, no dejarán estar ociosos. Mira que la cabeza tiene que ver mucho, entendiendo que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y entendiendo que Él es la cabeza. Mira lo que dice Hebreos 10:1. Dios, que habló a muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero. ¿Sabe quién es el Hijo? Cristo. Cristo es el Hijo. Si Cristo es el Hijo y es la cabeza, Él es el que tiene el oído. Y como Él es el que tiene el oído, Él es el que está escuchando la voz. Él está escuchando la voz. Y si Él es el que está escuchando la voz del Padre, el cuerpo, que es la iglesia, templo del Espíritu Santo, ya debe saber qué es lo que el Padre está hablando por el Hijo. Y si Él es el cerebro que mueve los miembros de su cuerpo, del cuerpo, el creyente ya debe saber dónde es que debe estar, en qué debe estar trabajando. ¿Por qué te digo esto? Muchos están haciendo oraciones, muchos están pidiendo, muchos están acudiendo a hacer unas cosas que Dios no está diciendo. Pero es que la Escritura dice, por nada estéis afanosos antes sean conocidas vuestras peticiones. Mira en el tiempo en que está hablando allá. Y Pablo está vivo allá en ese tiempo. Y era una transición de la ley hacia la gracia. Pablo estaba predicando el Evangelio de Cristo a los gentiles. Nosotros ya estamos acá, ya estamos en el final, ya debemos saber cómo es que el cuerpo debe funcionar, entendiendo que el cuerpo, que somos muchos miembros, ya cada miembro debe saber cómo debe ser con su hermano, idóneo, diciendo solución a su hermano, si su hermano está enfermo. Bien, la Escritura habla muy claramente sobre eso. No es de ir corriendo y como dice la Escritura ya en Santiago, ve, ora por el enfermo y si hubiese pecado, los pecados le serán perdonados. Debes entender claramente sobre ese texto. Sobre ese texto no está hablando a los hermanos, sino a aquel que aún no ha recibido al Señor. Te lo digo ¿por qué? Porque en este tiempo, si el Señor Cristo quitó el pecado, Él lo hizo todo perfecto. O sea, quitar quiere decir que ya no tienes pecado, porque Él lo quitó. Pero te deja la naturaleza carnal con un propósito.
A ver si entendemos las cosas de Dios. Entonces, Él quitó el pecado. Y si Él quitó el pecado, entonces nosotros, ¿en dónde debemos estar enfocados? Si esa vida, si Cristo en mí está sin relación con el pecado, porque Él ya está resucitado, y si está resucitado es novedad de vida. Ya no la vida vieja pasada con relación al pecado, ya es sin relación con el pecado. Entonces está en mí, en cómo debo estar enfocado, en qué es lo que debo de estar haciendo. Y es usar de misericordia, no señalar, no criticar, no regañar, no corregir. ¿Por qué? Porque esa no es la posición de Él. Él es la cabeza y el Padre está hablando por el Hijo. Nosotros ya debemos saber qué es lo que el Padre le está diciendo. Porque si nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual, entonces todas las promesas que se hablaban en la antigüedad ya están cumplidas. Ya están cumplidas. Y si ya están cumplidas, entonces, ¿cómo voy a lograr alcanzar eso? Pues trabajando. Pues ya son mías. Soy heredero, coheredero con Cristo. Entonces, si soy heredero y coheredero, entonces, ¿qué estoy pidiendo? También hay otra escritura que dice, tocáis y se os abrirá, llamáis y te responderá, pedid y se os dará. Eso está en la ley, porque Jesús le está hablando a los judíos que están bajo la ley, que aún no tienen la vida, tampoco la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido crucificado. Y esa es una importancia de prestar atención a la escritura, y no puedo coger eso ahí y pasarlo a la gracia, porque ya me he dado todo, ya soy templo del Espíritu Santo, soy miembro y formo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, si ya estoy formando parte de Él, entonces tengo la vida y es el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo debo estar fluyendo, porque Él es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces debo estar fluyendo ahí y trabajando en lo que me ha dicho. No es orando, es meditando. Medita. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, medita en el libro de la ley. Son cosas maravillosas. ¿En dónde debo estar enfocado? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que debo estar haciendo como hijo? Obedeciendo las palabras de mi Padre. Recuerda, el que tiene el oído, tiene los ojos, el olfato, la boca, es Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo y debemos estar enfocados ya en esa parte. Es importante, es importante estar enfocado ahí y entendamos cuál es nuestra labor. Una de las cosas que anteriormente, en años pasados, el Señor me había mostrado, la Escritura dice, acércate al trono de su gracia. ¿Cuál es el trono? Está en la cabeza, Él está sentado. Él está sentado ahí. Está sentado. Ahí. Así como se lo estoy mostrando. Sentado ahí. Entonces, cuando viene alguien y me habla, atento estaré y en silencio escucharé. Prestaré atención a lo que esta persona está diciendo, porque sea el hermano o una persona necesitada, está hablándole no a mí, sino a Cristo. Le está hablando a Cristo. Y si Cristo es la cabeza, Él obra, Él se mueve a misericordia, porque Él es bondadoso y Él es piadoso. Míralo en Jesús. Después que se bautizó, Jesús fue movido a misericordia a ser. Pero no era Jesús, sino Cristo gobernando a Jesús, haciendo de misericordia, sanando, alimentando, liberando y dando vida. Entonces,
esa manera, nosotros no vamos a actuar a la manera en como Jesús actuó, porque era en Jesús. En nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Cómo se da esa salud? ¿Cómo se da ese bienestar? Actuando, porque somos manos, somos pies. Y en pro de eso muestra, manos y pies muestra, es un trabajo, una obra. Si somos sus manos, somos sus pies, ¿qué debemos estar haciendo? ¿En dónde debemos estar caminando? ¿Y qué es lo que nuestras manos deben estar haciendo? Si somos las manos, espero, pues esa palabra no me gusta decirla, pero presta atención a lo que el Señor quiere hacer en tu vida, cómo Él te quiere usar, porque si Él es el dueño tuyo, Él te va a mover como Él quiere. Te va a poner en situaciones, te va a ir y aún hasta en el hospital te puede enviar para que cumplas el propósito a la cual Él te llamó. Entonces, hoy quería mostrarte esto. La escritura sí habla de orar sin cesar, pero mira, enfócate, por favor, porque ese es en el tiempo de Pablo. Hoy aquí ya está, que se acaba la gracia y va a entrar van a suceder cosas y están sucediendo cosas y ya nosotros debemos estar enfocados en las cosas que verdaderamente el Padre está diciendo. La mayoría, y enfatizo en esto, tiene miedo, por eso pide. Ten en cuenta que no estés cayendo en la carne, porque el carnal pide, el carnal manda que se haga esto, que sea aquello. El carnal vive así, diciendo y haciendo. En cambio, el espiritual no. Mira a Jesús, después que se bautizó, mi Padre obra, yo obro. En los negocios mi Padre me es necesario estar. Son palabras clave de aquel que tenía el Espíritu Santo. Fluía en el amor. Fue paciente. Siempre meditaba en esto. Hablaba así con el Padre por ese trabajo arduo de todo el día, y eso terminaba cansado. Y hablaba al Padre porque no tenía con quién más conversar, sino con el Padre. Cuando tú estás agobiado, estás sentido, cuando ves que se te pierden las fuerzas, tú vas y hablas con tu Padre Celestial. ¿Y qué te da tu Padre Celestial? Nuevas fuerzas. Te desahogas, no le estás pidiendo, antes te estás desahogando. ¿O qué dice Jesús? Y que aprendió Jesús claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Bueno, ahí está. ¿Qué era lo que Jesús hacía con el Padre? Se iba y se descargaba todo lo que vivía. Y era una conversación que tenía con el Papá, con su Padre Celestial. Tenía una conversación, y lo he probado, y es así. He tenido una conversación con mi Padre cuando estoy cansado, cuando estoy agobiado, cuando tengo problemas con mi esposa, y le digo: Señor, estoy cansado, yo estoy que no aguanto más esto, estoy que tiro la toalla, no quiero seguir, nadie, me siento solo, no tengo un amigo. Y es verdad, no tengo ni un amigo, ni uno. No tengo ni un amigo, ando solo. En mis pensamientos todos me dicen que soy loco, que qué locura, que esto. Hasta mi propia esposa me vive diciendo cosas. Y eso cansa, eso agobia, y uno dice: estoy mal. Pero de pronto viene una fuerza, un viento suave, que le pega a uno y uno escucha esa voz, o esa fuerza que le da, o le dice una palabra sencilla, que uno escucha claramente y presta atención y siente esa nueva fuerza, ese nuevo de seguir adelante, de tener piedad, bondad hacia la persona que está tratando, hacia lo que debe de estar haciendo, hacia lo que debe de estar enseñando o predicando, teniendo paciencia, porque el Señor con nosotros, el Padre con nosotros, sí que tiene misericordia. No se te olvide que lo que nosotros hagamos de aquella que nosotros pareciera que fuera justicia, no es justicia, no por
Él no se mueve por nuestra justicia, sino por su misericordia. Entonces, son cosas importantes de prestar atención en dónde debes estar enfocado. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Y si eres miembro, no eres boca. Tampoco eres boca. En cierta manera nosotros somos boca y oídos, pero primeramente, como me estoy presentando delante del Padre, debo trazar bien la palabra de verdad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10, el Padre está hablando por el Hijo. Y si el cuerpo entiende esto, sabe cómo debe funcionar. Por favor, presta atención a lo que la Escritura está diciendo. No es de pedir por salud, no es es dar gracias a Dios por la salud. Porque cada uno tiene que vivir su propia prueba, cada uno. Y es una manera de disciplinar la naturaleza carnal, porque Él dice, porque el Padre, el Dios a quien ama, castiga, azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está azotando? Es la naturaleza carnal, para que uno aprenda. Es al hijo, pero para que uno aprenda a mortificar, a castigar, a disciplinarse, no darle lugar a la naturaleza carnal. El temperamento de la naturaleza carnal es miedo. Entonces, cualquier cosa que se presenta, tú sales disparado a pedirle a tu Padre Celestial. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no trabajas en ese miedo? ¿Por qué no le das gracias a Dios primeramente a tu Padre? Gracias, Padre, por lo que está sucediendo, y aquí me voy a quedar, y este va a ser mi trabajo, porque yo sé que tienes control, y si tienes control, también tienes control de mí, entonces yo me quedaré esperando. Paciencia es no quejarse ni comportarse rebeldemente. Entonces, cuando tú le estás pidiendo a Dios por algo, tú te estás comportando rebeldemente porque te quejas. Si una de las cosas más maravillosas que aprendí a entender esto es eso, es prestarle atención a Él. Hay dos obras en la naturaleza carnal que son peligrosas: adulterio y fornicación. Mira bien qué significa adulterio, que es la acción del verbo adulterar. Y adulterar es alterar. Eso quiere decir que el usurpador altera todo. Recuerda, la cabeza es Cristo. La iglesia es el cuerpo, templo del Espíritu Santo. No lleves al Espíritu Santo a estar pidiendo algo que Él no está diciendo que hagas. Asume las consecuencias de tus errores. Asume, y Señor, yo tengo la culpa de que esto haya sucedido porque por terco hice así y las consecuencias vienen. Gracias te quiero dar por hacerme reconocer así y que tengo que asumir las consecuencias. David fue un hombre que en la ley, David un hombre que reconoció que había adulterado y también había matado. Y asumió las consecuencias de la muerte de su hijo. Nosotros, ¿cuáles son las consecuencias de nuestro mal proceder por andar en la carne? Siempre voy a estar predicando esta parte, porque es esta parte. He entendido que si soy miembro del cuerpo de Cristo, entonces debo estar obedeciendo, debo estar trabajando, porque si soy mano es trabajo, si soy pie es trabajo, es acción. Porque primeramente me estoy presentando delante del Padre y debo ser por el Padre.
Debo ser aprobado para después ser boca. Pero una de las cosas que he prestado atención y es lo que dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Mas no seamos oidores tan solamente, sino hacedores de la palabra. Hoy quería hablarte de este tema porque he estado hablando, muchos van a decir, van a sentir, ve, tienes razón, pero lo van a hacer. Me encanta eso porque esto, mi padre es clave en esto. Si tú tienes el Espíritu, si tú eres templo, ten esa intimidad porque Él está dentro de ti. Y mantén esa intimidad en la meditación. Sabrás tú en dónde qué debes de estar haciendo, en dónde debes estar trabajando y a quién debes estar sirviendo. Así como lo dijo el Señor, no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y Él sirvió. Lo hizo perfecto. Entonces nosotros debemos servir, como siervos debemos servir. Y como Jesús le dijo al que le dio el Consolador, ya no llamaré a mí siervos, sino amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el que ya sabe se le llama amigo, porque sabe cómo usted debe estar caminando. Y eso se dio cuando el Espíritu Santo entró en ellos, cuando el Espíritu Santo comenzó a convencerlos a ellos. De pecado porque el príncipe de este mundo ya había sido vencido. De justicia y de juicio, porque de justicia por lo que Él hizo en nuestras vidas, quitó el pecado. Y de pecado por cuanto no creen en Él. Y de justicia porque no me veréis más. Y de pecado por cuanto no creemos en Él. Y cuando entró el Espíritu Santo en ellos, claro, los convenció. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a llevar, te va a convencer. Por eso te digo que Él es el que hace todo. Nosotros no éramos nada. Si en Él no podíamos hacer nada, era necesario Él entrando en nosotros para llevarnos, darnos, convencernos y hacer las cosas como Él dice. Tengas una feliz tarde, un resto de tarde, una noche maravillosa y medita en ello. No me digas, seguiré orando y tú verás qué es lo que pides o qué es lo que conversas con tu Padre Celestial. Pero cuando aprendí esto, dejé de pedir, porque aquí ya yo lo tengo de Él. Y solamente debo estar trabajando. Él está ocupado en mis negocios, yo me ocupo de sus negocios. Él me lo da. Ya no me hace falta más si lo tengo todo. ¿Tú crees esto? Muéstrale a Él que le crees. Tenga una feliz tarde.